enseñado. Si en la noche continuamos, hay que hacerlo como al principio. Gloria a Dios. Isaías capítulo 64, verso 3. Vamos a leer el 64. El 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 64, versículos 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, que a tu presencia se descubriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste. Huyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Señor Jesucristo, Padre bendito y santo, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Señor, somos necesitados de ti, reconocemos. Tu palabra corra y sea glorificada. Palabra hable en nuestros corazones, no en mis labios. Es en el nombre de Jesús, Señor, el alma y el espíritu, edifícanos. Habla a alguien, trata con alguien en esta mañana, en el potente nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios, después de esa hermosa noche de alabanza, muy bendecido, reitero. Yo recuerdo que cuando no conocía al Señor, siendo joven y ya comentando a la edad madura, uno, en lo que el mundo festeja, en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad Cali, terminaba con una fiesta y al otro día había otra, y si uno podía ir, dormir una horita, se bañaba, se cambiaba, se ponía otra vez tiquito de un niño y uno venía a seguirla, ¿verdad? A veces se cambiaba nomás la camisa y seguía, pero tremendo en el Señor, ¿no? Fiestas tan hermosas como las de anoche. Al menos Dios bendijo mi vida mucho. Al menos yo me gocé en el Señor. ¿Cuántos se gozaron en el Señor? ¿No es cierto? Nos bendijo. Pero, ¿cómo a veces el esforzarnos sin desconocer que hay situaciones, dejamos de pronto que ese sitio se vaya yendo porque no continuamos a recibir la otra parte, llamémoslo así, de todo lo que hay programado? A veces se hacen convenciones y teniendo el tiempo, algunos programan ir un día o programan ir a un culto, pero qué bueno cuando uno se dispone para aprovechar todo ese tiempo, así como reitero, muchos de nosotros cuando no conocíamos al Señor, eso eran fiestas como lo que hacen en el Huila y en Tolima, ¿verdad? Pegues en la rodadita, como lo que hacen en Barranquilla, en el carnaval, como lo que se hace en la feria de Cali, en la feria de Manizales, como lo que se hace en Nariño, negros y blancos, y así. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros no desperdiciemos y unamos una fiesta con la otra. ¿Sabe por qué? Porque en eventos como el de anoche, los hermanos estaban ayunando, estaban orando, estaban preparando, estaban diciéndole a Dios y dispuestos, el Dios derrama. Amén, porque Dios bendice el esfuerzo. Y es importante eso. Dice, oh, si rompiesen los cielos
cielos y descendieras. Allí quiero hablar con la ayuda del Señor, que Dios me ayude. Está diciendo, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, perdón. Fluyeron los montes delante de ti. Toma esta escritura porque el texto está aquí en Isaías, tocando a Israel, tocando al pueblo. Pero es un pueblo profético, como lo que decía aquel cantante que partió con el Señor, Vergara, que jamás pensó que todas las canciones que Dios le dio, algunas que Dios le dio a escribir, de ministrar, las estuviera escribiendo para él vivirlas, y que nunca pensó que a él le tocaría vivir. Y pues la despedida de este mundo fue en ese proceso. Yo miré en alguna canción cantando por los voceros de Cristo él, una canción muy bonita. Estaba cantando con los voceros de Cristo antes, el hermano Silva, antes de que hicieran una operación al corazón abierto, creo. Y estaba en un concierto muy hermoso, estaba y fue luchando, como anoche nos decía Dios a través de la palabra, con ese cáncer. Y le miré cantar una canción donde él le pide a uno de los músicos cantantes que le ayuden, porque va a ver si puede sostenerse en pie y llenar su cuerpo, su fuerza, no le daban, y que Dios usó. Y la verdad, este joven cantaba y tenía un talento muy hermoso. Y la recopilación de todo fue, creo que un pastor que estaba en la parte donde él estaba, en la parte de arriba, el Señor le decía que bajara y que le dijera. Y él bajó y le decía: tú hiciste tu labor. El Señor levantó a Juan, y Juan es la voz que clamaba en el desierto y que debía preparar el camino al Señor. Estas palabras me tocaron porque alguien me compartía y Dios ministraba mi vida. Porque Juan fue levantado con ese propósito. Dios levantó a Juan para presentar y abrir el camino, para preparar el camino al Señor. ¿Sí o no? Vos que clama del desierto, preparad el camino al Señor. Estaba profetizado en Isaías. Después lo confirma la palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo. Habla acerca de lo que hizo Juan, cumpliéndose en Jesucristo. Juan preparó el camino. El Evangelio de Juan dice que cuando a él le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Dijo: no, yo no soy, eres el Mesías. ¿Eres el profeta? No, no soy. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, ¿quién eres para qué? Y él dijo: no, yo no soy. Juan siempre fue claro en el capítulo 1 de Juan que él fue la voz que vino preparando el camino al Señor. Juan fue el que presentó al Señor a Israel. Digo, yo no le conocía, pero para que lo conociera, sobre quien vi descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, a él debo bautizar. Él es el Cristo, él es el Mesías. Juan fue levantado en el propósito de Dios con una misión específica, con una misión especial. Y ya, Juan termina diciendo: es necesario que yo venga y que él crezca. Esa era la función de Juan: preparar el camino, hacer volver el pueblo de Israel, el corazón a Dios. Tenía un propósito. Y me compartían que Dios le decía a través del pastor a este hombre ahí en tal situación: ya, Dios te levantó para eso y nos enseñaste. Tú dejas un legado que Dios te ha dado. Nos dejas un legado de un verdadero adorador, porque en la condición que él está ya en las últimas, muy consumido, y mueve sus manos alabando a Dios y dándole la gloria, Señor. Qué bueno, hermano, que nos tomamos ese ejemplo y miremos cuál es la función
con la que Dios me trajo al mundo, sí, además de tener una familia y todo, pero ¿qué función soy yo como vasija, como instrumento? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Por qué Dios me colocó en tal congregación? ¿Por qué Dios puso en mí un ministerio de tal característica? ¿Cuál es el propósito? Es importante, anoche decía el hermano Andrés, pues al hermano Andrés le conozco desde muy chico, le vi llegar y crecer en el Señor, a Andrés y a la hermana Diana y al hermano David. Pero él decía que siempre estuvo en su corazón querer servir al Señor con la música, y que buscó por aquí, que buscó por allá, y que al que él se acercaba no le enseñaba. Y yo recuerdo aquí del hermano Pablo, que le decimos Pablito. Recuerdo también porque aquí se formaron, aquí Dios me dio bautizarlos, creció. Y recuerdo cuando Pablo estaba queriendo aprender a tocar la guitarra, y había alguien que sabía, tenía el don y se le burlaba. Yo lo miraba desde el altar en las sillas, que se le reía. Y Pablo ahí luchando y no le enseñaba, lo criticaba. Y yo miraba, lloraba y le daba ánimo a Pablo. Gloria a Dios por lo que el hermano Pablo ha aprendido, está ahí, y no es fácil. Pero a veces la vida del que tiene el don, el talento, y no lo comparte, hay un proceso que a Dios no le agrada. Hay cosas que van dejando en él, porque si Dios me dio es para él. Dice, de gracia recibisteis, dar de gracia. Y hablando, volviendo al hermano Melgar, esta persona que adoró, le decían, nos dejaste una enseñanza, nos dejaste un legado de cómo en verdad se debe adorar, en la condición que estaba, ya cumpliste, dejaste un legado, marcaste. Y qué bueno, nos enseñaste cómo se debe adorar a Dios, porque a veces adoramos a Dios cuando todo lo tenemos, a veces adoramos a Dios cuando hay buena salud, adoramos a Dios cuando hay abundancia, cuando hay economía, adoramos a Dios cuando hay comodidad, cuando hay un ministerio rodeado de aplausos, de tocadas de hombros. Adoramos a Dios cuando tengo una posición económica, cuando tengo una posición académica, cuando tengo una posición en la sociedad alta. Adoramos a Dios cuando hay una congregación que no le falta nada en lo humano, humanamente hablando, que tiene de todo, que hay músicos de sobra, que hay cantidad de predicadores, que es una congregación numerosa, que hay todo tipo de instrumentos. Le adoramos a Dios, pero le adoramos cuando nos faltan las cosas. Le adoramos de pronto cuando estamos enfermos. Le adoramos cuando estamos en la prueba y en la dificultad. Cuando en la prueba y en la dificultad es donde más debemos acercarnos a Dios, es donde a veces nos alejamos más de Él. Y le decía a él que había dejado este bonito legado. Y es importante, hermanos, mirar, como dijera el salmista, no recibiré a Dios nada que no me muestre. Y está diciendo acá, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Fluyeron los montes. Bueno, monte está hablando de posiciones, está hablando de imperios, está hablando de condiciones, montes y cuestiones perdidas. Pero también vamos a mirar acá en la naturaleza. Dice fluyeron. ¿Cómo entendemos que es fluir? Aparecieron, brotaron, se levantaron, se colocaron en escena, en posición de adoración y de alabanza a su Creador. Pero estas naciones también, estos portentos que gobiernan también, le tienen que dar la gloria al Señor. Y está diciendo acá Isaías, reitero para ellos, pero también aquí hay una palabra profética, porque vamos a mirar ahora si es verdad o no. Cuando haciendo cosas terribles, es uno de los significativos de la expresión Jehová, nombre grande.
y terrible. Nombre grande y terrible. Nombre grande y temible. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo dije de la expresión Jehová. Alabanzas al nombre del Señor. Haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos. Fue de sorpresa. Nunca ellos esperaban eso. Y el Señor hizo esas cosas grandes y las hizo terribles. Ellos no las esperaban. Pero oiga lo que dice. Descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Fue delante del Señor de gloria que fluyeron los montes. Fue delante del Rey de los cielos que fluyeron los montes. Fue delante de Él el único digno de honra y de gloria. El único digno de todo lo que se merece es Él. Gloria al Señor. El verso 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron. Nunca oyeron. ¿Quién oyó? ¿Quién escuchó? Los montes, las naciones. ¿Quién escuchó? El mundo, la naturaleza. Porque la naturaleza alaba a Dios. ¿Saben que estamos mirando nuestro país? Una de las vías importantísimas que tiene el país, como es la vía del llano, entre Bogotá y el área de los llanos orientales, donde entra la mayor parte de los alimentos que el campo produce. A Corabastos, que es la despensa mayor que tiene el país. Y uno puede mirar los deslizamientos y medir una toma, pero unos agentes de policía y personas que están al cuidado de ellos les tocó correr y Dios los guardó porque la avalancha o el deslizamiento de lodo, de tierra, casi nos tapona. Y hay cientos de carros con alimentos que se están perdiendo, con animales, alimentos que se están perdiendo. Una situación natural que no pueden, se les sale de las manos y abren un poco la vía, pero vuelve otra vez. Y la tierra está mandando un mensaje. Dios está hablando al mundo y al pueblo, pero no entendemos. No solo es que hay lluvia, no solo es que hay deslizamiento, es que Jehová mira la tierra y ella tiembla. Es que la tierra tiene dolores como la mujer en parto. Es que Dios nos está mandando un mensaje. Es que los montes se están levantando y están mirando que el Señor viene. Es que la tierra quiere ser redimida de la esclavitud del pecado y del juicio, pero no se quiere entender. Se está ocupado en la ciencia y en el pensamiento, se está ocupado en el conocimiento humano, se está ocupado en tantas cosas y se ha hecho a un lado al Dios de la ciencia, al Dios del saber, al Dios que dice la Biblia que entontece, que Él premia al sabio en su sabiduría, que lo enloquece, porque la sabiduría de Dios, por esa sabiduría, estableció lo que conocemos como sistema. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Dice Isaías con un tono de exclamación, oh, si rompieses o si descendieses, si los cielos se rompen, aleluya, hablando de lo que sucedió. Se rompieron los cielos porque el Rey de Gloria, el Eterno, el Todopoderoso, aleluya, quiso involucrarse en el mundo, quiso meterse en el planeta donde está el ser humano, donde estaba la niña de sus ojos, donde estaba el amor de Él que fue colocado en el hombre, y se metió a través de un cuerpo, a través de un velo de carne. Alabanzas al poderoso nombre de Jesús. Y floreciesen los montes. Y dice entonces el verso 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese, me tocó bastante este tema o este punto.
que hiciese por él el que en él espera. Que hiciese por el que en él espera. Miren todo lo que Dios hace cuando usted espera en él. Mire el poder de Dios cuando esperamos en él contra todo pronóstico, contra toda adversidad, contra todo lo que se oponga, contra todo lo que se levante. Así el mar pueda levantar olas de 50 metros, de 100 metros, si es posible. Dios hace cosas si usted espera en él. Si esperamos en él, hermano, él es capaz de que ese oleaje en el instante se calma, se va. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando en él. Y es bueno esperar en el Señor en todo tiempo. Gloria al Señor, en todo tiempo esperar en él. Vamos entonces a mirar, porque yo le dije esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. ¿Qué hace el apóstol Pablo o el Espíritu Santo con el apóstol Pablo? Aleluya, y le trae los textos de Isaías. Oiga lo que dice el versículo 9. O vamos a leer antes para que entendamos el consejo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de la sabiduría, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está hablando del Señor de gloria. Isaías está diciendo: oh Jehová, si rompiesen los montes y descendieses. Está diciendo el profeta. Dice el verso 9: antes bien como está escrito. ¿En dónde? En Isaías, en el Antiguo Testamento. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Ya lo especifica, ya lo aclara. Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ya lo aclara. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice Dios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dios. Volvamos a Isaías. Cuando haciendo cosas terribles cual nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Aleluya. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nos las reveló, nos las mostró, iluminó el alma, el pensamiento, el conocimiento. Nos reveló y nos mostró quién es Él. Conocemos esto que el mundo no lo conoce. Conocemos esto. Hombres sencillos, mujeres humildes, personas de pronto sin mucho léxico, sin mucha preparación académica, pero Él nos las reveló. Gloria al nombre del Señor. Cosa que ojo no vio. Y estaba diciendo Isaías que no había visto ojo a otro Dios fuera de Él, fuera de ti. Pero acá nos está diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo que el Señor nos la reveló. Y para entender un poco más me voy a devolver el capítulo 2 del mismo 1 Corintios, desde el versículo 5.
Oiga lo que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Iglesia, 2:6 de 1 Corintios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Con quien hablaba por el teléfono me decía: ahora entiendo, pastor. Queriendo yo que usted haga algunas cosas, y Dios me ha tratado y me ha enseñado, que como el pastor me enseñaba, su palabra era. Porque yo queriendo que hiciera como a mí me parecía, y el Señor me decía: deja mi propósito, yo estoy en el propósito. A ti te he mostrado esto, pero es mi propósito, déjate cumplir. Y le decía: ahora he entendido, porque Dios me ha enseñado, no es como yo quiero, no es como yo veo. A veces hay que ver y callar y orar, porque Dios tiene un propósito y Dios lo va haciendo. ¿Sabe que cuando yo pasó lo del hermano Andrés, yo estaba de gira en esa época de la misión, y estábamos, y había ido a la costa, y de la costa venía a Cúcuta, un diciembre creo. Cuando hablé con mi esposa y me llamó lo que había pasado, yo estaba en el Seguro Social, donde estaba en la clínica, y yo estaba en Cúcuta. De Cúcuta, no recuerdo si íbamos a Venezuela o me regresaba, íbamos en una gira mirando la obra, mirando las iglesias que en ese tiempo había bajo esta administración. Y recuerdo el proceso. Pero ¿cuál fue el propósito? El hermano Andrés no se congregaba aquí. La familia Roldán no se congregaba en este lugar de la congregación del pueblo. Ellos se habían congregado en Alfonso López, ellos como ellos, porque los papás son bautizados antiguos, y venían, el hermano Humberto los administró, después llegó el pastor Avelino, y ellos se congregaban allí. Y Dios permitió esto, y la amistad, ustedes ven como con la hermana Elma, ellos tienen como familia, con la hermana Mireya, con el hermano Andrés, con el hermano David. Tienen una relación, porque a través del propósito de Dios con el hermano Andrés, se dio eso, y se involucraron. Y yo le voy a decir a la hermana Elma que Andrés Roldán se había metido en su corazón como su hijo Andrés Campas. Y yo les veo que ellos tienen esa bonita relación. Lo hizo Dios. Y ese propósito trajo al hermano Andrés a asistir aquí. Recuerdo que un 31 de diciembre, me parece que salió un 29, si no estoy mal, yo regresé en ese mes. Y él fue a la iglesia de Alfonso López y me pidió que si podía cantar acá, venir a darle testimonio. Así en el momento del proceso que venía. Y creo que estuvo parte de ese culto 31 de diciembre, no recuerdo ese año, en Alfonso López, y vino y aquí y tocó la batería con una mano, un 31 de diciembre, pero ellos no se congregaban acá. Dios empezó a orar en ellos, empezó a orar, y al final los trajo. Mira el propósito de Dios. De pronto se interpretan otras cosas, pero Dios hizo eso, lo que él estaba contando anoche. Está diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Alcanzado. Cuando hablamos de alcanzar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué podemos entender cuando yo digo alcancé algo? O alcancé a alguien. No vamos a pensar que yo le digo al hermano Fabián, que es de estatura más baja que la mía, yo agarro ahora y me alcanza ese bombillo, se fundió algo y me alcanza, o algo que está allá en ese bombillo. ¿Qué hace el hermano Fabián para entregarme lo que yo le estoy diciendo que alcance? ¿Qué hace? ¿Qué haría usted, hermano Fabián?
buscan que subirse, ¿verdad? Y la escalera, ¿qué le representa o qué le brinda a usted? Le brinda altura, le brinda escalar para poder alcanzar, ¿no es cierto? Pablo está diciendo acá, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta por qué a veces uno como pastor hace cosas que a veces el pueblo no aprueba? O es que si hermano, ¿por qué no quitan a fulano? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque se requiere de madurez espiritual. Se requiere madurez de cómo Dios trata, de cómo Dios te dice, de cómo Dios te está guiando, direccionando a que se haga su obra, porque es su obra. Y el apóstol Pablo, ya acá maduro, está hablando, sin embargo, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez, no todos, y no con todos se puede hablar sabiduría. Yo he visto a veces en ocasiones acá, donde hay hermanos que han salido enojados conmigo, no han entendido el mensaje, no han entendido el propósito, no han entendido el accionar del Espíritu de Dios en el pastor, no lo han comprendido. Hermano, por favor, hágase aquí. Y se enojan porque no lo han entendido, porque no queremos escalar, no queremos alcanzar, y Dios no quiere que nos quedemos bajos. Dios quiere que alcancemos sabiduría para poder entender. Cuando alcanzamos sabiduría, nuestra vida cristiana es mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted va a poder comprender lo que pasa en el hermano. Cuando hay una situación por adversa que sea, usted va a entender y se va a colocar en la situación del otro. Los jóvenes, si se pusieran en lugar del anciano, el que tiene 70, 80 años, entenderían por qué el anciano se enoja con todo. Hay cambios metabólicos, físicos. El metabolismo cambia. Ya a ese anciano de pronto le incomoda la uña. Que hay que entenderlo. O los que estamos mayores, criticando mucho al muchacho, habiendo de haber alcanzado madurez, de entender que él actúa como joven, como niño, y que como niño da pataletas, y que esas pataletas hay que cogerlo y acomodarlo, no alcahuetearle, pero que hay que guiarlo. Pablo está diciendo, sin embargo, hablamos de expresión, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y escuche, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo toca aquí el clímax de la ciencia en todas sus ramas. Alcanzamos sabiduría, pero no de los príncipes. Habla de príncipes, habla de principales, habla de gente de posición en todos los campos, diríamos hoy. Pero no es esa sabiduría humana, no es esa sabiduría que se adquiere con el estudio y que es buena. Pablo está hablando de una sabiduría más intensa, de una sabiduría mayor, de una sabiduría que se necesita como pueblo del Señor. Por eso el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que aquella persona era una persona que la sociedad rechazaba, como decir el loco vitrina? ¿Qué era esto? ¿Qué era aquello? ¿Y cómo es posible que ahora es un predicador y no pasó por una universidad, no estudió, y cómo las masas lo siguen y cómo está en un escenario vestido de tal manera y cómo predican? No, y yo que hice esto y esto y esto, ¿por qué no sirvo? Porque no entiende que la sabiduría de Dios es por encima de todo. Y espero complementar en la noche lo que Dios me ha dado. Bendito el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo entonces, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Iglesia, necesitamos ser maduros, cristianos maduros, perfectos, cristianos que podamos entender las situaciones y no que corramos a la adversidad, y no que discutamos, no que dejemos todo tirado por una circunstancia. Eso es inmadurez. Dios no quiere eso. Entonces el Señor, cuando la cosa se le puso bien difícil y fue a la cruz del Calvario,
Cuando él entró a Getsemaní, era de los momentos más cruciales que dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Y se ha comprobado que el corazón del Señor se explotó cuando se separa el plasma de la sangre. Y cuando el soldado colocó en la lanza en el costado del Señor, vertió sangre y agua, aunque tipifica bautismo, aunque tipifica el Espíritu Santo, pero en lo humano, en lo médico, sangre y agua, plasma, se le explotó de la tensión de la oración, del sacrificio, y muchos hombres y mujeres han muerto de infarto, de paro, porque entran en una intercesión profunda. Gloria a Dios, si no han partido con el Señor, pero han pedido un avivamiento que posteriormente ha venido. Hay en la historia mujeres, hay una esposa de un misionero que dice que se clavaba debajo de las bancas, como eran las bancas antiguas, a pedirle al Señor por un avivamiento, a pedirle al Señor por un avivamiento. Esta mujer murió y como a los 4 años, o al año o al mes, después de haber muerto, vino el avivamiento en unas partes de Europa, cual nunca lo ha habido. Pero esa mujer le pidió cual lo hizo Ana en el templo. Gloria al nombre del Señor. Madurez. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos avanzando, el enemigo nos sale al paso, nos critican, nos señalan, pero tenemos que entender que hay un precio que pagar. Tenemos que entender que hay que seguir, que yo no puedo salir corriendo en medio de la adversidad. Y yo estoy predicando esta mañana parado en este templo, en este púlpito, usted no se imagina por las que estoy pasando, pero Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es grande. Y cuando uno predica algo, cuando usted enseña algo, cuando usted está dándole en la roca y la está quebrantando frente a una doctrina, contra eso o con eso el enemigo va a venir a darle. Cuando usted predica santidad, el enemigo lo va a atacar para dañar la santidad. Cuando usted predica arrepentimiento, cuando usted predica perseverancia, el enemigo lo va a atacar para que usted deje de perseverar, para que usted deje de buscar la santidad. Y a veces no entendemos. Cuando usted predica que hay que ayunar, que hay que orar, el enemigo va a tratar de que usted no ore y que usted no ayune. Esa es la batalla suya, pero no hemos entendido porque nos falta esto. Dice que el Espíritu nos reveló. Dice el Espíritu, dice el apóstol Pablo, hemos alcanzado sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No con todos se puede hablar del mismo tema. Hay con quien se habla un tema y se escandaliza. No lo entienden. Hay quien le ve a usted hacer algo y se escandaliza. No lo entienden. Y Dios nos está llamando a alcanzar madurez. Hay quienes hacen un programa, por ejemplo, como lo que hicieron los jóvenes, el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza madura de Dios. Y sé que a algunos no les parece. Yo no voy a eso. No han entendido que la noche de alabanza era para uno, para que está en el trono, que es una manera que Dios le dio a ellos. Cuando hacemos campañas de evangelismo, cuando hacemos programas, aún cuando se hacen actividades, por decir, y se da algo dentro del salón, amigo, ¿cómo hacerlo? Escandalízalo. Oye, el salón hicieron. No, hay que entender el contexto, es lo que tenemos, y entonces se deja en el momento. En el momento alguien da un detalle y lo multiplicamos, como hicieron los hermanos. Ya van a ser. No, el sentido. Si eso se coge como negocio, a Dios no agrada, pero es el sentido. ¿Cuál era el propósito? Si alguien me regaló esta lavadora, por decir, pastor, voy a dar esta lavadora para multiplicar. Esta lavadora costó 200,000, 300,000 pesos. Usted la puede vender porque sentí darla para la iglesia, porque eso puede ayudar para ayudar a pagar o para pagar el arrendo, para comprar, en fin. Entonces hay un grupo que dice, ¿cómo hacemos? Costó 300,000 pesos, pero vender la lavadora de 300,000 pesos. No, de pronto nos dicen que la dejamos en 200, los 200. Alguien dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unos bonos. Me viene un mensaje de bonos. Y a esa lavadora con el pueblo y los amigos le podemos hacer 5 millones. ¿Usted cree que lo podemos hacer? ¿No es cierto? Entonces empezamos con la iglesia. Es un propósito.
porque alguien dio un don, regaló algo, y es la manera de cómo se multiplica. Entonces empezamos, no, yo no puedo rimar, yo no es, cuando debo de entender que no es un negocio, estoy multiplicando, estoy buscando la forma de sacarle mayor provecho a esto que va a servir el dinero para la obra. ¿Me hago entender? Ahora, si lo agarro como negocio, cada vez uno, cada vez, no está bien, no funciona. Pablo está hablando acá de una madurez que necesitamos y a veces no avanzamos precisamente por eso. A veces no pensamos, no crecemos precisamente por eso. Dios quiere que crezcamos. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo secreto, algo escondido. Les he dicho que la traducción Reina Valera dice en Jeremías 33:3: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, viene de ocultismo, ¿sí? Dice otra versión, o la original, te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Pero también hay otras versiones que dice, por ejemplo, te enseñaré la Biblia de Dios, te enseñaré cosas grandes, no, y desconocidas. O sea, da otra expresión, pero que significa lo mismo. ¿Cómo yo puedo decir que está oscuro? Mire que me dio un comercial por CNN. Pasan un vaso, yo creo que usted lo ha mirado, con agua. Le hacen la pregunta. Uno dice, ese vaso está medio lleno. Otro dice, está medio vacío. Y otro dice, está por la mitad. ¿Las tres expresiones son iguales? ¿Seguro? Ah. ¿La qué? Pero alguien lo mira medio lleno, alguien lo mira medio vacío, pero alguien dice está por la mitad. Y me llamó la atención, en CNN la mira para anunciar un producto que vende. Me llamó la atención eso. Es como yo lo miro. Volviendo a la lavadora, ¿cuál era el propósito? Hacer que ese bien, o ese don, o ese sentir que tuvo el hermano, y él pudo tener los 300,000 pesos. Estoy dando una cifra por decir. Tuvo los 300,000 pesos, Dios se los dio a él. Entonces los colocó. ¿Qué hizo el resto? ¿Qué hizo el resto? Y le voy a mostrar por la Biblia. Por no leer la palabra, a veces nosotros detenemos la obra. Dice la palabra del Señor que en una ocasión estaba el Señor con la multitud, había como 5,000. Dice o no. Y entonces el Señor le mandó que se recostaran. Y le dijo el Señor a los discípulos, deben de comer, pero no les dio plata, no les dio alimento. Y uno de los discípulos dijo, sí, aquí hay un muchacho, ¿sí o no?, que tiene ¿cuántos panes? Había alguien que había llevado, diríamos hoy el desayuno, diríamos en nuestros días, había llevado a alguien. Yo tengo a un pastor amigo, que cuando vamos a almorzar, vamos por ahí, con una bolsita y le cuento una presa, él guarda cosas, le lleva a la esposa, y a veces nosotros le hacemos broma y nos reímos, pero en ocasiones, cuando ha pasado la reunión y se alarga, nos ha compartido de lo que él guardó. Tremendo, ¿no? ¿Qué hizo este hombre? Hay uno que tiene unos peces y un pan. ¿Y qué dijo el Señor? A ver, lectores de la Biblia, estamos en la escuela dominical. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Que le trajeran, ¿sí o no? Y dice que lo bendijo. ¿Y qué? Después que lo bendijo, ¿qué hizo el Señor? Se los dio a ellos y que repartieran. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que sobró y recogieron de lo que sobró, los pedacitos. Recogió, dijo, en una canasta y
Miren las canastas cuando usted lee el libro de costumbres, costumbres hebreas, algo así, en el libro de los judíos, usted se da cuenta que la canasta no era una canastica ahí. Sobró. La comida que llevaba un muchacho, un joven, alcanzó como para 5,000, si no estoy mal. ¿Sí o no? ¿Qué hicimos entonces? Presten atención, iglesia. ¿Qué hicimos con la lavadora de alguien que la regaló y le costó 300,000 pesos? ¿Qué hizo el resto de la iglesia? ¿Qué hizo el resto del pueblo? ¿Aló? Se involucró. Y eso que un hermano dio esa semilla, les diríamos ahí, entre todos la hicimos crecer. Vamos a pensar que costó 10,000 pesos. Vamos a pensar que hicimos cuantas más pudimos, pero con esa conciencia y esa convicción. ¿Y qué haremos ahora si tenemos los 5 millones en las manos? Podemos abonarnos al lugar, ¿no es cierto? Podemos comprar una puerta, podemos comprar un sonido, podemos pagar el predial. ¿Se dan cuenta? Ahora, no todos tenían 300,000 pesos. Iglesia, Dios tocó a uno y Dios está esperando que trabajemos. Pero resulta que este desanima al otro. No, pero a mí me dieron. Anoche algunos no vinieron, es mi apreciación. Porque miraron mal los 5,000 pesos de la manilla. No estoy señalando a nadie, pero sé Dios que algunos no vinieron por eso. Y nos explicaron claramente, si no los tiene tranquilos, es una manera de ver cómo se paga eso, lo que se está debiendo. Y vamos a hacer una confraternidad que se autorizó con ese propósito. La vamos a hacer el 3 del próximo mes, porque esto costó. Dios bendiga a los hermanos que llegaron y se motivaron. Pero estos sonidos, este equipo y todos estos otros micrófonos no los teníamos acá. ¿Verdad que escuchamos mejor? ¿Verdad o no? Los que nos toca acá del altar, que esto se nos gasta y que esta energía quema aquí, hermano. Cuando el sonido es mejor, ¿cómo se desgasta? Menos, y usted percibe mejor. Cuando cantamos la alabanza y yo escucho bien, yo entro en más. Pero cuando yo no escucho bien, ¿qué pasa? Me desconecto, ¿sí o no? Cuando usted el mensaje lo escucha claro, usted dice amén, gloria a Dios. Pero cuando usted escucha por ahí algo todo gangoso, es como cuando el que está predicando y predica en lenguas y en lenguas y en lenguas, el pueblo se queda si no hay interpretación. Si no se aclara en el lenguaje del pueblo qué es lo que Dios está diciendo, si no se da con doctrina, con enseñanza, el pueblo queda sin edificación. El espíritu del que está predicando se edifica, el espíritu, pero él queda sin entendimiento. Aló, eso dice Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Y está diciendo acá, no me he salido de este tema. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tenemos que madurar, hermanos. Es decir, poder entender las situaciones. Y si yo no la entiendo, quedarme, que Dios me la va a hacer entender. El por qué, cuál era ese propósito. ¿Cuál era el propósito de colocar ese asiento ahí? Que los demás lo vieran. Ay, pero verdad, ¿no? Después de un tiempo, uy, hay 10 asientos. El propósito era que ese asiento alaba otro asiento, traía otro asiento. Uy, verdad, ¿no? Hay 10 asientos más. Pues, ¿cuál era el propósito? No era simplemente porque dieran para un asiento. Aló, Dios nos está hablando de esa manera. Porque, hermanos, Dios sí nos bendice, pero al unirnos, a veces nos desunimos. Amén. Y entender cuál es el propósito de eso que usted dio. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso Dios no nos reúne para que le adoremos, verdad? Pero para equiparnos, para santificarnos, para purificarnos, para enseñarnos. ¿Para qué? Para que le compartamos a otros. ¿Para qué? Para alcanzar a otros. ¿Para qué? Para que otros sean salvos, ¿o no?
¿Sí o no? Entonces, Dios, ¿con qué propósito nos reúne en una congregación? En un lugar, ¿con qué propósito nos reúne? Para darle la honra y la gloria, para engrandecer su nombre, para enseñarnos, para direccionarnos, para equiparnos, para formarnos, para hacernos maduros, para que llevemos su nombre a otro. Dice el apóstol Pablo: vaya Ananías, porque instrumento útil es este. Y Ananías está discutiendo al Señor: Señor, yo he oído de este hombre que a tus santos persigue. Señor, tú me estás mandando a que ore por Saulo. Señor, si mira esto y esto, y el Señor le dijo: ya, Ananías, vaya, porque instrumento útil es este, para llevar mi nombre a gentiles, a los judíos y a los reyes, con un triple propósito. Vaya Ananías y ore por él. Que él ve que un profeta, un siervo llamado Ananías entra a la casa. Él está mirando misión porque yo le mostré que él va a poner las manos sobre él, que él va a orar. Y Ananías al final va y le dice: hermano Pablo, ya no le dice Saulo, el Dios o Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que oren por ti y reciban la vista. ¿Sí o no? Y Saulo, hasta allí Saulo está en ayuno. Y dice la palabra del Señor, aunque el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la Biblia que Ananías ora por él, le impone las manos y caen de los dos como escamas. Y después Saulo, ya llamado Pablo, se levanta y come. Y después Saulo es bautizado en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, ¿no? 16:26 creo de los Hechos, o 26:16. Gloria al nombre del Señor. Dijo entonces: oh, si rompiesen los cielos y descendieses, y fluyeren entonces los montes delante de mí. Los montes, las posiciones, los ministerios, los legados que Dios viene a través de generaciones, en hombres, en familias, en mujeres. ¿Recuerdan que yo les decía aquel día? Y ya voy a terminar, vamos a dejar ahí. Que yo les decía: ¿cuántos apellidos tenemos? ¿Cuántos apellidos tiene usted, hermano Castañeda? Apellidos. Apellidos: Castañeda Romero. Castañeda Romero. Castañeda Romero, ¿no es cierto? 2. ¿Cuántos apellidos tiene su esposa? Bolaños, 2 también. ¿Cuántos apellidos le acarrea su hijo? 2. ¿Está seguro? Viéndolo el papá y la mamá, pero que si miramos de ahí para atrás un poco. Era el Castañeda y el Romero, pero note que usted trae 2. Empieza nomás usted. Y ella trae 2. O sea que el niño hereda el suyo y el de ella. Pero vienen de su descendencia 2 apellidos más. Sí, señor. Él se encuentra con 4. Empecé de usted. Y cuando él crezca y se case, también vienen los 2. Pero él viene arrastrando 4. Y con la que se case 4. ¿Me hago entender? ¿De dónde vendrá nuestro linaje? A veces nos anclamos y decimos: este negro, no sé qué, este indio. Y nosotros sabemos qué rasgos hay en nuestra familia, ancestralmente hablando. Si hayan de pronto reyes, príncipes. Yo lo creo, porque mi Biblia dice que de un solo linaje, sino que socialmente hablando somos clasificados. Socialmente hablando traemos una sangre genealógica, traemos un linaje, pero cuando empezamos a pensar en todo eso, de esa sabiduría está hablando el Señor. Cuando pensamos en algo más de lo que nos enseñan y nos condicionan, cuando miramos más allá, hermano, solo el Espíritu Santo nos puede mostrar. Entonces vale la pena alcanzar la madurez y a veces no entrar a discutir por cosas que no tienen razón. A veces empezamos a hablar por racismo. Yo tengo un sobrino que sus ojos son verdes, el hijo mayor de mi hermana, el segundo, perdón, es del color del hermano y ojiverde, porque sacó los rasgos de la abuela materna.
Mi bisabuela no era negra, era payanés. Mi bisabuelo era negro. Yo tengo hermanas que son blancas, tengo hermanos que son negros. De hecho, a veces he hablado con mi hermana, con otra, no es mi hermana. Conozco un pastor que su papá era bien negrito y su mamá era caldense. Escuche bien. Y el pastor es como el color del hermano José Luis. O de la hermana Ana, más o menos. Y andaba abrazado con una mona azul. Y le metieron en tremendo problema porque lo disciplinaron un año, porque este pastor era casado. Y le dieron al presbítero, el presbítero no indagó, y en una ocasión en el centro, Dios me lo puso, unos amigos nos pusimos a hablar de Dios, puso las palabras, con el tiempo a él le levantaron la chuleta y le dio era la prima hermana de él, porque por el lado de la mamá todos son caldenses, por el lado del papá negros todos. Y usted ve a ese hermano en medio de una familia, usted dice, ¿qué pasó? Son hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Yo les he dicho que el abuelo de mi esposa era antioqueño, era blanco. De los Vélez, el papá de mi suegra. Y usted no ve a Daniela, Alcisa, unas mezclas todas raras. Pablo está hablando para que entendamos, hermanos, que a veces entramos en la discriminación, en la clasificación, en el racismo. Y eso no nos deja. Porque eso, sin darnos cuenta, lo traemos, vuelvo al ejemplo de la lavadora. Como yo no soy, entonces yo no voy a tomar el bono. Ah, que va, mis 10,000 pesos. Y yo ya di los 10,000 pesos y me ponen aquí que todavía que comparta con 5. ¿A quién le voy a vender? Cuando no entiendo cuál es el objetivo y el propósito. Y aquí concluyo, hermano. Y le está por tocar el gobierno. ¿El mío de quién es? Transporte el mío. ¿Público o privado? Es privado. Privado o público. Hermana Verónica, ¿quién es el mío? ¿Público o privado? Que lo hagan ver público es otra cosa. Eso es lo hacen ver público. Pero es privado. ¿Sí o no? ¿Y el recurso o parte del recurso de dónde sale? Sale de lo que paga la... Del privado, pero el recurso público le han inyectado sobre pretexto de qué. ¿Sí o no, hermana Nicole? Usted que conoce un poco más y está en esa área como lo que estudió. Pero no dice nada. Fueron miles de millones que le invirtieron al mío cuando eso no es público, eso es privado. Tiene sus dueños y ellos ganan de su inversión, pero nadie dice nada. Vuelve a la prueba sabiendo para qué es. Entonces digo, yo voy a eso. ¿Cómo así que desanimo al otro? Pablo está hablando acá, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la madurez no solamente, hermano, para decir Jesucristo es Dios. Es madurez para entender qué parte, qué pieza soy de la estructura de ese motor, o del engranaje de ese motor, de esa bicicleta. ¿Qué pieza soy en esa bicicleta? ¿Soy pedal? ¿Soy un parencito en la cadena? ¿Soy un freno? ¿Soy la dirección? ¿Soy el galápago? ¿Soy la barra? ¿Qué pieza soy en esa bicicleta? ¿Qué parte de esa bicicleta soy? Si no está el pedal, ¿no es cierto que es más duro? Está el coso solo ese y eso le talla a uno, ¿verdad? Yo he visto al hermano en cuanto van al ciclismo que eso le ponen unas cosas donde uno engancha el pie, los que van a entrenar eso, porque si no se caen fácil. Y el que no sabe, oigo decir que si no
es entrenado, mete el pie ahí, cuando va a parar se cae porque no sabe cómo sacar el pie del... Pero hablemos de la bicicleta normal, de la que nosotros usamos acá. Si esa bicicleta no tiene dirección, ¿será que la puedo manejar así? Que tenga todo y no tiene galápago, tiene chuzo así. ¿Cómo? Miren los ejemplos tan sencillos que Dios nos da y a la sabiduría que Dios acude para hacernos entender el propósito que somos. De lo que todos, hermanos, estamos en el propósito de Dios para lo que el Señor quiere, salvar al mundo, salvar las almas. Usted ya es salvo y yo tenemos que perseverar y vivir en santidad, pero hay otros allá afuera que el Señor quiere traer, que el Señor quiere salvar, pero el Señor lo necesita a usted y a mí. Sí, la iglesia es grande, pero acá en el sector donde estamos, alrededor donde usted trabaja, alrededor donde usted estudia, alrededor donde usted tiene la empresa, alrededor donde usted vive, con quienes usted se involucra, con sus familiares. Mucho el mundo, hay mucha la gente. Amén. Oh, si rompiese, dejémoslo ahí, vamos a continuar en la noche con la ayuda del Señor. Y le animo a que se anime. Le animo, hermano, que nos esforcemos, porque Dios quiere seguirnos bendiciendo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana por tu grande bondad y tu amor, por hablar a mi vida, por enseñarme, por instruirme, por las fuerzas que me das cada día, Señor. Porque si no fuera por tu misericordia, yo no podría estar de pie, Señor. Si no fuera porque tú me sustentas y me sostienes, por este pueblo el cual tú ganaste y compraste a precio de sangre. Bendigo tu nombre santo, bendigo este pueblo, Dios mío. Tú eres grande y todopoderoso. Maravilloso eres tú, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Si los que están de porteros hoy no hubiesen venido, ¿cómo le cuidarían la moto que está afuera? ¿Cómo estaría usted tan tranquilo acá? ¿Se da cuenta que todos? Si los maestros no hubiesen venido, ¿quién les hubiera dado la clase a estos niños hoy? Se habían quedado sin esa palabra que Dios puso en el corazón de estos niños hoy y ella no se va a perder. Sería el pastor el que debía dar la clase. Si el pastor no hubiese venido, ¿quién hubiese dado la enseñanza? Si el que toca los instrumentos no hubiese venido, a veces yo no puedo prender el equipo, ¿quién me hubiese ayudado a cantar la alabanza? Se da cuenta que todos somos importantes, se da cuenta que todos en el trabajo y en la obra del Señor nos necesita el Señor y a todos nos quiere usar. Ahora, no todos podemos ser predicadores, no todos somos pastores, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Puede presentar su clase? Yo las tengo aquí, yo no me las como. Yo las tengo aquí. Atención, sí señor. Atención, sí señor. Dime. Atención. Atención.
Mira la importancia en esos pequeñitos, como la palabra va a quedar, como ella es viva y eficaz, vale la pena. Vamos a ofrendar en esta mañana con gozo, con alegría. Vamos a decir al Señor que aquí estamos para dar la honra y la gloria a su santo y poderoso nombre. Aleluya. Vamos a llamar a ver, Samuel. Vuelve a ver, Samuel. ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa? Hermano John Castañeda, por favor, y sirve a Dios contentando la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito. Tú eres grande y todopoderoso. Estamos ante ti, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, que tú seas obrando esta ofrenda con gozo, con alegría, con amor para tu obra. En el nombre de Jesús, provea a tu pueblo cada día, Señor. Gracias te damos, Rey. Amén. Ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya. Cante, cante. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, yo ofrendado. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Gracias, Señor, por la ofrenda en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso, Rey bendito de los cielos. En tu nombre santo, mi Cristo amado. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse un momento. Bendito es el Señor Jesús. ¿Quiere les corresponde hacer